Los comicios del domingo pasado en Venezuela son un buen ejemplo de cómo el mero hecho de que un país realice elecciones no lo vuelve ni de lejos democrático. Es cierto que sin elecciones una democracia representativa, como lo son todas las modernas, resulta impensable. Tenía razón desde ese punto de vista el filósofo español José Ortega y Gasset cuando decía en su libro La rebelión de las masas que, cito, la salud de las democracias, cualesquiera que sean su grado y tipo, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. En efecto, aunque una democracia plena requiere de un cierto grado de igualdad y de justicia social, o, si se quiere al revés, que la desigualdad no sea tan profunda que la vacíe de sentido, si no hay elecciones libres y auténticas, simple y sencillamente no hay democracia. Por eso, aunque las rutas de nuestra transición a la democracia para dejar atrás el régimen autoritario que padecimos durante gran parte del siglo pasado son variadas y requirieron modificar y transformar muchos aspectos de nuestro sistema político, el eje vertebral que condujo y dio sentido a ese proceso de cambio fueron las transformaciones a nuestro sistema representativo y al sistema electoral. El objetivo fue que el voto pudiera emitirse de manera libre y que las instituciones, las reglas y los procedimientos electorales fueran ciertos, confiables y creíbles. Es decir, que la voluntad ciudadana pudiera expresarse en las urnas y que su sentido fuera respetado y garantizado frente a la intromisión indebida de los gobiernos. En Venezuela, desde hace mucho tiempo, las elecciones ya no cuentan con esas condiciones de integridad. En primer lugar, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, está cooptado y dirigido por el gobierno, por lo que no garantiza la independencia y autonomía en sus decisiones que son determinantes para contar con elecciones libres y justas. Entre otras cosas, lo demuestra el hecho de haberse apresurado el domingo pasado a declarar como irreversible el triunfo de Maduro con un 51.2% de los votos frente al 44.2% obtenido por Edmundo González Urrutia, el principal candidato de oposición, cuando se tenía el 80% y no la totalidad de las casillas computadas, y sin haber hecho públicos ni los resultados de cada uno de los centros de votación computados, ni los certificados digitales correspondientes, dado que es un país en donde se vota a través de urnas electrónicas. En segundo lugar, la oposición vive un estado de total persecución, acoso y asedio, en el que sus candidatos son precisamente perseguidos, encarcelados o bien, como ocurrió hace unos meses con María Corina Machado, principal líder opositora, son inhabilitados para contender por cargos públicos. En efecto, a Machado se le suspendieron sus derechos políticos desde el año pasado, luego de haber sido condenada por haber hecho expresiones contrarias al régimen y favorables a las sanciones internacionales que algunos países le han impuesto a Venezuela. Es decir, por un asunto de ejercicio de la libertad de expresión, luego de un poco claro proceso judicial. En tercer lugar, los procesos electorales son turbios y poco confiables. Así, por ejemplo, hace un par de elecciones presidenciales, luego del uso de un controvertido sistema de votación electrónica, Nicolás Maduro declaró incluso en un tono amenazante que el gobierno sabía quiénes eran las y los ciudadanos que habían votado por la oposición, inyectando de esta manera una total incertidumbre respecto a la secrecía del voto. También, el domingo pasado se denunciaron muchas irregularidades, entre otras, el que varios observadores internacionales fueron impedidos para ejercer su función de vigilancia en el proceso electoral, como lo han reportado diversos medios de información, o bien un total desaseo en el manejo de las cifras de los resultados por parte de la autoridad electoral. Y finalmente, Venezuela ha construido también un modelo de competencia electoral completamente desequilibrado, en donde el mismo gobierno y otros órganos públicos intervienen con recursos, programas sociales, entrega de bienes, condicionamiento de servicios y propaganda oficial en favor del partido gobernante y de sus candidaturas. Se trata, en efecto, de una auténtica competencia entre una oposición endeble y disminuida frente al Estado volcado con todos sus recursos en ganar elecciones. Venezuela dejó de ser una democracia desde hace más de 3 lustros, cuando el oficialismo de ese país concretó la captura de su órgano electoral y empezó a manipular la justicia y el ejercicio de los beneficios sociales con fines políticos. Se trata de un buen recordatorio de cómo muere una democracia. El asunto no es menor, porque en México, más allá de la lenta captura
que se ha venido operando de los órganos electorales con funcionarios afines al gobierno y por ello laxos y condescendientes con las irregularidades que se cometen a las reglas de la competencia desde el poder, como ha venido ocurriendo en el último año, en el que prácticamente han renunciado estos funcionarios a su tarea arbitral y han relajado los controles de la fiscalización, generando una clara impunidad. Además de eso, también está en marcha un ambicioso programa de reforma electoral, incluida en el llamado Plan C, que busca desmantelar cualquier signo de independencia y autonomía tanto del INE, que desaparecería y se sustituiría por otro órgano, como del Tribunal Electoral. En efecto, se pretende lograr un control político de esas instancias a través de la elección popular de sus titulares, convirtiendo a estos en representantes de una mayoría política y no en árbitros equidistantes de los intereses de las partes, además del propósito de relajar las sanciones y eliminar muchas de las prohibiciones que se han establecido para generar una competencia electoral equitativa. En suma, veámonos en el espejo de Venezuela para evitar que, en el futuro, los logros democráticos que hemos alcanzado en el terreno electoral se diluyan y las elecciones se vuelvan, de nueva cuenta, parte de un ritual autoritario en la que éstas dejan de ser libres y auténticas.